Un voy a poner el timer, como antes de poner el timer. Quiero agradecer a Andrea, porque me llevo muy lejos de nuevo. La verdad es que estoy muy feliz de volver a debatir con ella. Y segundo, como a Lucía, es muy importante para mí, realmente me da bastante confianza cada vez que debato y nada, que la quiero mucho. Y un saludo a la sala, porque creo que he debatido o me he cruzado con todos y todos son muy buenos. Ya, ahora sí, voy a empezar en 3, 2, 1. Fuertes caracterizaciones como razonables para poder entender cómo es Tailandia, cuáles son sus intereses y poco a poco vamos a ir desglosando cada uno de ellos en relación a lo que vayamos trayendo. Primero, creemos de que a Tailandia le importa bastante la seguridad fronteriza, ¿verdad? Creemos de que existe un hecho real de que el soldado como tailandés fue herido por una mina antipersonal de la zona, ¿verdad? Creemos de que le preocupa bastante no solo los grupos militares que el Camboya está financiando, que los grupos piratas que Camboya está como que metiendo en esta zona de interés, sobre todo para Tailandia, para dejar de ser vulnerable, para dejar de sentir estos ataques ilegales. Pero segundo, creemos de que tiene un interés muy fuerte entonces a eliminar la vulnerabilidad de tener un corredor inseguro con minas, contrabando y violencia que les afecta directamente porque están en la frontera. Segundo, por recursos económicos estratégicos, ¿verdad? Creemos que es un hecho real que este triángulo de Esmeralda es una zona de extracción ilegal de rubíes, zafiros y minerales raros, ¿verdad? Creemos que le genera gran interés el asegurar materias primas para su industria joyera y tecnológica, porque fun fact es que Tailandia tiene una de las mayores industrias en como Asia sobre joyas y es una de las industrias no solo que sea mayor dentro de este lugar, sino que es importante porque de ellos como que de eso comen, ¿verdad? De eso como que se sustenta su economía. Entonces consideramos que también tiene fuertes intereses a mantenerla no solo segura, sino evitar pérdidas millonarias por el contrabando que se genera. Tercero, por una cohesión social y cultural. Creemos que es un hecho real que la Corte Internacional de Justicia le haya dado este lugar fronterizo a Camboya, lo que generó protestas nacionales de Tailandia. ¿Cuáles son las protestas nacionales? Porque es muy parecido a lo que pasaba con Argentina y con las Islas Maldivas, ¿verdad? A pesar de que eso haya pasado, consideran que primero fue ilegítimo porque ellos no estuvieron de acuerdo con eso y en ningún momento se le consultó al pueblo, pero segundo, consideran que incluso fue una maña internacional para dejarlos mal internacionalmente y territorialmente, ¿verdad? Creemos que entonces tienen un gran interés recuperar un símbolo cultural para fortalecer la identidad nacional y legitimidad del Estado, sobre todo porque estos pueblos como que ya se están dando cuenta de que este tipo de situaciones de contrabando les está afectando en la frontera y consideran de que es legítimo entonces reclamar sobre algo de lo cual el Estado no le está proporcionando. Pero cuarto, una posición estratégica regional. Es un hecho real que desde 2008 han habido enfrentamientos armados interminentes dentro de la frontera y han mostrado que la zona no es solo un foco permanente de conflictos, sino que internacionalmente a la gente no le importa. Nótese cómo todos los intentos de volver a calmar ese tipo de situaciones han sido primero ilegítimas porque no se les ha consultado a ambas partes, pero segundo, cuando se ha intentado hacerlo, al final no se ha podido llegar a un punto medio. Consideramos de que esto es un tipo en el debate, porque implica de que uno, ellos ya están cansados de cualquier como que sanción internacional que les pueda dar porque literalmente no les importa, porque los deslegitiman al no apoyarlos, pero segundo, es que consideran que entonces es mucho más importante el controlar el territorio elevado del templo para evitar futuras provocaciones que ya no solo le están dando daños materiales en la materialidad, sino que segundo, ya es algo de interés como comunal, regional y etcétera. Pero último, es que creemos el interés cultural, o sea, creo que este no solo es un lugar y ese es literalmente un templo en donde no solo varias personas como que van, sino que les consideran importante. Entonces consideramos de que no solo es por un lado como militar, estratégico, económico, sino que también es por un lado cultural. Vayamos sobre las necesidades estructurales de Tailandia y ahí vamos a ir a la línea económica, ¿verdad? Creemos que Tailandia es una economía industrializada en vías de consolidar su rol dentro de las industrias como de joyas, dentro de las industrias de manufactura, de automotriz, etcétera. Mientras que Tailandia invierte miles de millones en dólares en importar materias primas, en la frontera de Camboya existen depósitos de rubíes, zafiros, etcétera, que están siendo extraídos ilegalmente y traficados. Si Tailandia no les asegura, no se asegura sobre esto, pierde soberanía económica. Y lo saben, porque pagan precios internacionales altos, mientras sus propios recursos son saqueados por contrabandistas externos. Creemos que entonces, y esa es la línea económica, creemos de que existe un costo de oportunidad inasumible por parte de Tailandia, que Tailandia tiene los intereses de hacerlo y lo puede
puede hacer respecto a la industria económica que está perdiendo sobre este tipo de situaciones. Por lo tanto, es razonable pensar que lo harían y sería bueno que lo harían, ¿verdad? Creemos que, primero, sobre la riqueza mineral de la zona. Como ya había explicado, el Triángulo Esmeralda es considerado una de las áreas más ricas de las gemas minerales de toda la península de Indochina y todo como que el lugar asiático, ¿verdad? Creemos de que son claves porque, primero, Tailandia ya es un centro mundial de comercio de gemas y quiere tener acceso directo a minas, por estas minas, no solo para abaratar costos, sino para reforzar la industria nacional y dejar de perder dinero que ya está explicando que pasa en el contrabando. Pero segundo, hoy ese tipo de minas son ilegales y se venden en mercados internacionales en donde Tailandia obviamente no solo pierde dinero, sino también pierde visas, etcétera. Por lo tanto, estos no solo son minerales comunes, son minerales estratégicos. Creemos que también son ricos dentro de la materia y la industria en la que ellos están. Consideramos que entonces es primero inasumible que ellos no puedan llegar a hacerlo, pero segundo es que obviamente le genera beneficios al momento de evitarse toda esta situación económica, ¿verdad? Segundo, por la industria y exportaciones que ellos tienen, ¿verdad? Creemos de que la economía tailandesa depende de este tipo de maquinarias, este tipo de materias primas. Los minerales estratégicos de la zona permitiría abastecer industrias locales sin depender de importaciones caras como China o África, porque justamente son parte de las fronteras. Tercero, porque existe una pérdida actual y un costo de oportunidad. La extracción ilegal por grupos camboyanos y redes criminales extraen gemas y las venden en el mercado negro. La estimación regional calcula que es un tráfico de gemas y minerales en esta frontera mueve mucha plata. Ese dinero no entra en la economía tailandesa, es lo que fortalece las mafias y actores ilegales. Creemos que Tailandia paga precios internacionales por gemas que podrían extraerse a menor costo durante este tipo de espacio territorial. Creemos que el beneficio de controlarlo son cuatro en particular. Primero, por un ingreso fiscal, porque se regula la extracción de la zona, significaría recaudar impuestos y regalías por el Estado tailandés. Segundo, por inversión extranjera, las empresas mineras y joyerías internacionales invertirían en una zona de baja protección tailandesa. Tercero, por el turismo. Y cuarto, por el valor agregado nacional, porque no solo exportas gemas en bruto, sino potencias el sector de joyería que Tailandia quiere ser líder, ¿verdad? Creemos que entonces esto de forma económica es algo que le beneficia a Tailandia y es algo de lo cual ellos tienen intereses. Segundo, por el factor social y cultural, el valor simbólico del templo y la cultura nacional. Creemos que este lugar no es solo piedras, es un complejo de templos hindúes que forman parte de la herencia cultural. Para el imaginario tailandés, perderlo en el 62 por decisión de la Corte Internacional fue percibido como un área nacional. Recuperarlo significa restaurar el orgullo y dignidad histórica, demostrar que Tailandia protege su cultura y no cede ante presiones externas. Creemos que primero eso genera cohesión social y legitimidad política, la cual interesa bastante, como ya está explicando, porque está empezando a perderla en el momento que no hace nada sobre el contrabando. Creemos que primero fortalece el nacionalismo interno sobre la región y sobre la religión que ellos tienen. Segundo, el ejército comandante, las Fuerzas Armadas tailandesas se presentan como defensoras de la nación y una invasión refuerza su rol y asegura una estabilidad política interna. Pero tercero, evitar fracturas sociales. Creemos que también consideramos de que Tailandia en este preciso momento está en una situación de vulnerabilidad y es súper estratégico militarmente asegurarnos de que este lugar va a ser como protegido y ahora sí va a ser parte de Tailandia. Eso lo va a impactar mi segunda oradora, pero... Gracias por ese maravilloso discurso. Ahora entonces llamamos a Pau Nostradamus para que abra la cámara de alta de la oposición. Hier. Vale, hola, 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 ¿se me escucha? Perfectamente. ¿Cuentas tú o cuento yo la coña de Nostradamus? Cuéntala tú si quieres. Vale, luego la cuento. Vale, pues un momento que me ponga el temporizador. Vale, empiezo en 3, 2, 1. En primer lugar, desde alta de posición, lo que tenemos que decir es que el gobierno se está equivocando completamente. Quien está haciendo la extracción de esos minerales no son mafias camboyanas ni son grupos camboyanos, son grupos tailandeses con la protección de la policía encubierta o con la protección de los militares encubiertos tailandeses. Por tanto, evidentemente, ya tenemos nosotros en el statu quo una cuestión por la cual tenemos redes organizativas de gente que está extrayendo minerales y que lo están trayendo a Tailandia. Evidentemente, Tailandia puede tener una industria de las gemas y quiere ser líder en esta industria, igual que todos los países con sus industrias, pero en definitiva, nosotros ya tenemos un avance significativo respecto a Camboya. No es Camboya quien está extrayendo estos minerales, ni son mafias camboyanas, sino todo lo contrario. Son grupos que, con el beneplácito de los gobiernos y de las redes militares, están de forma encubierta extrayendo estos minerales. ¿Por qué para empezar no le interesa a Tailandia hacer una invasión terrestre? Pues porque evidentemente con una invasión terrestre inhabilitas esa zona porque se convierte en zona de combate y ya no puedo extraer estos minerales. O sea, esto para empezar. Pero vamos a desarrollar un poco más por qué sucede esto y vamos a hacer una ponderación de efectividad junto con el encuadre. En primer lugar, la cuestión de por qué una invasión
extracción no saldría bien. Nos encontramos en una zona en donde hay unos templos hinduistas y demás, que es una zona selvática, es decir, de difícil acceso. Imaginémonos un poco cuando sucedió la guerra de Vietnam, lo difícil que resultaba para los diferentes bandos poder combatir. Esto además, ¿qué implica? No únicamente una difícil accesibilidad a estas zonas y una difícil entrada del ejército, de los tanques, de aviones, de artillería y demás, sino es que además se generará probablemente una guerra de guerrillas, lo cual es un impacto tremendo para ambas partes, que van a perder muchísimas tropas en este conflicto donde se esconden detrás de los árboles, donde se esconden debajo de la tierra, donde hacen este tipo de estrategias de guerra de guerrillas muy propias de estas zonas y que han sucedido ya en anterioridad. En segundo lugar, las zonas de extracción, cuando entran en contacto, cuando se convierten en zonas de guerra de alta intensidad, se convierten en zonas totalmente inhabitables. Ya no puedo extraer nada, ya no puedo hacer pruebas para ver cuánta cantidad de gemas hay, cuánta cantidad de minerales hay, porque evidentemente están cayendo bombas y me resulta imposible. Por tanto, tampoco interesa en definitiva a ninguna de las partes, y mucho menos a Tailandia, que ya está haciendo este negocio, poder convertir esta zona en una zona inhabitable donde no puedo extraer absolutamente nada. Y en tercer lugar, no sabemos exactamente cuál es el valor exacto de los yacimientos que hay, no sabemos exactamente cuántas gemas hay, no sabemos exactamente cuántos minerales hay, porque esta es una zona que, como bien ha comentado el gobierno, lleva mucho tiempo en conflicto. Yo no he tenido la capacidad logística para meter verdaderas máquinas y decir, vale, aquí hay una cantidad X de minerales, porque es una zona que estamos de forma encubierta entrando y donde tenemos redes, pero que de forma encubierta y sin que se note mucho, extraen los minerales. Por tanto, no sé cuánto hay, porque es una zona de conflicto, y en segundo lugar, porque se están aplicando unas lógicas de extracción de forma secreta. Por tanto, no puedo saber exactamente ni puedo habilitar pruebas de extracción con logística. Eso en segundo lugar. Y vamos respecto también a la ponderación de la vida. En primer lugar, a mí, ¿qué me interesa si voy a perder muchísimos hombres en un conflicto abierto de alta intensidad invadiendo esa zona de Camboya? No me interesa porque voy a perder muchísimos soldados. Vamos a hablar también un poco del contexto político en Tailandia. Tailandia se rige por un rey que se considera Nostradamus o directamente derivado de los dioses, y en segundo lugar por juntas militares. Estas juntas militares dan golpes de estado con frecuencia en el país y son las que gobiernan de facto, las que controlan este tipo de intervenciones militares. ¿Qué sucede con esto? Que justamente estas juntas tampoco les va a interesar perder muchos hombres con los que tienen un contacto directo, porque justamente en una guerra de guerrillas de alta intensidad perderían. Pero vamos en segundo lugar a la cuestión del encuadre que planteamos desde oposición. Y es el siguiente. Tailandia, al igual que Camboya, está dentro de la ASEAN. La ASEAN es una organización supranacional que prioriza y que priorizó en su momento desde la Guerra Fría que no entraran las otras potencias en su contexto, en su zona de Asia-Pacífico, tampoco está China aquí, y que pudieran crecer económicamente principalmente. Este grupo supranacional lo que incentiva es el crecimiento económico. Cuando nosotros hacemos o provocamos una guerra de alta intensidad en una zona, lo que hacemos es que debilitamos mucho que puedan haber exportaciones en estas zonas, complicamos mucho que pueda haber extracción de minerales o que pueda haber actividad económica en zonas que están en guerra o cerca de zonas que están en guerra. Por ende, todo esto, en vez de facilitar que pueda haber comercio y que haya crecimiento económico y evidentemente crecimiento para que la gente se encuentre mejor, es todo lo contrario. Esto no le interesa nada a este grupo supranacional de diferentes países donde están tanto Camboya como Tailandia. Por tanto, va a desincentivar muchísimo esta alternativa, y cuando Tailandia haga esto va a provocar que le ponga sanciones o que la deje de lado o que el comercio exterior la deje de lado, porque evidentemente a nadie le interesa un conflicto, y menos actualmente que tenemos muchísimos conflictos en el mundo. Por ende, evidentemente no interesa en absoluto a Tailandia poder hacer un conflicto de alta intensidad en este contexto. A la baja. ¿Baja? Pero es que si tu respuesta es que ya tenemos control de esas zonas y ya extraemos ilegalmente, eso mitiga el punto que no vamos a poder invadir porque ya sabemos cómo son las zonas. Ya tenemos gente ahí, ya tenemos bases militares. Si supiéramos cómo es la zona, sabríamos dónde hay minas y no morirían soldados. No sabemos exactamente lo que es. Una cosa es tú tener un acceso limitado a una zona que mediante servicios de grupos de fuerzas especiales o mediante espionaje o mediante servicios de policía encubierto, de militares encubiertos, entras en una zona y extraes unos minerales. Fijémonos también en otra cosa que no he dicho antes, y es que ¿por qué nos va a interesar más un principio de vida donde no muere otra gente? Porque ya tenemos un statu quo que, pese a que es un poco complicado, porque es cierto que hay zonas donde muere gente por minas antipersona, no hay muertes. Esto también sucede en el Congo. En el Congo, las diferentes parcelas donde hay minas de coltán y otros minerales muy valiosos están controladas por diferentes mafias, y estas mafias no se matan entre ellas porque justamente tienen zonas delimitadas donde pueden actuar y donde actúan. Por ende, evidentemente, entendemos que es mucho más razonable para Tailandia como potencia, que ya tiene una cierta logística, aunque no es muy grande porque es de forma infiltrada, no lo hacen de forma abierta, ya tiene una cierta logística, y esto les permite controlar la zona y que no hayan muertes. Es mucho más provechoso para ellos. Pero vamos a desarrollar también, en segundo lugar, lo que he comentado de la ASEAN. ¿Por qué? Y después diré el argumento de los grupos étnicos o del valor simbólico que tienen los templos. En segundo lugar, la cuestión de la ASEAN es crucial. ¿Por qué? Este grupo
supranacional lo que en definitiva quiere es que todas estas potencias, como ha podido ser Camboya, Tailandia, también puede ser Malasia, se desarrollen económicamente. Por tanto, evidentemente, un desarrollo económico no lo facilita un conflicto armado. Cuando yo ya no es únicamente que no pueda extraer directamente minerales de estas zonas porque estas zonas quedan completamente inhabilitadas, sino es que voy a recibir, por un lado, sanciones internacionales por violar la soberanía de un país tercero. Voy a recibir que otros países se van a juntar a Camboya, van a pretender protegerla y no voy a poder comerciar directamente con ellos. Tanto Camboya, o sea, Tailandia forma parte de una zona por donde pasa la gran mayoría del comercio internacional y por donde pasan todos los cargueros chinos y por donde pasa mucho comercio que puede quedar bloqueado si a Camboya le da por bombardear zonas o puertos estratégicos tailandeses. Por ende, con todo esto, en un conflicto de guerra que puede escalar a más y que puede no únicamente implicar la zona, sino que puede implicar todo el país, evidentemente a Tailandia en definitiva no le interesa esto cuando lo que pretende, tanto él como el grupo supranacional al que pertenece, es que haya incentivos para que haya crecimiento económico y justamente lo que hay es incentivos para que no haya guerras y para que no haya conflictos que desestabilicen la zona. Con todo entendemos que por la propia ponderación de efectividad que hemos hecho, por priorizar un status quo donde no hay muertes y por la influencia que tiene la ASEAN y estos grupos y el crecimiento económico, evidentemente ganamos el debate, orgullosísimo de oponer. Gracias por ese maravilloso discurso. Ahora llamamos a Andrea para cerrar la Cámara de Alta de Gobierno. Here. Hola. Ay, soné bien asustada, ¿no? Ya nada, un saludo a la sala y a mis amigos que están acá, a Viviana sobre todo, porque nos está yendo bien últimamente, tipo individualmente y también como equipo, y eso es bueno, porque todavía seguimos siendo novatas, entonces con fe se puede lograr grandes cosas cuando ya no lo sabemos. Y ya, comienzo mi discurso en 3, 2, 1. Tengo grandes problemas con el caso de Alta de oposición y cosas que lamentablemente van a tener que aceptar su baja porque no la puedo acuchillar, ¿verdad? Porque Alta de oposición dice, no, Tailandia ya tiene todo el control de la zona y ya, lo conoce súper bien y hacemos muchísimo trabajo ilegal de drogas, etc. Un boy que ya hace mi baja, ¿verdad? Si esto es cierto, entonces no entiendo cuál es su delta, ¿verdad? O sea, no entiendo cuál es la diferencia si ya aceptamos que tenemos un control que por ende implica que la presencia militar y estratégica y en general de Tailandia ya es súper fuerte, ¿verdad? Si esto puede ser simétrico en la comparativa, entonces noten cuál es el delta real que trae gobiernos y por qué incluso mientras más cierto sea que tenemos control, más necesidad hay de la invasión, ¿verdad? No solamente por más control, sino porque consolidas muchas cosas, ¿verdad? Porque pasas de control encubierto a ilegal a un control legítimo. Puede haber actividad ilegal, pero por lo menos tú eres dueño de esa zona, ¿verdad? Entonces probablemente mucha de la gente tailandesa que muera haciendo estas actividades ilegales o no importa la ilegitimidad, ya no lo haga porque ya no tengo gente de otros lados que me está queriendo matar porque soy tailandés, porque ya es territorio mío. Entonces, incluso si ellos quieren ponderar las vidas, en mi mundo muere menos gente porque ya es mi territorio, ¿verdad? Pero segundo, también hay un control estatal, ¿verdad? Que permite como mucha más como diseminación y extracción sea regulado, ¿no? Pero permite tener mucho más control de este tipo de cosas, ¿verdad? Además, noten cómo esto me da poder y control estratégico, sobre todo militar, ¿verdad? Porque noten cómo Viviana te habla habla de cómo la línea militar y cómo esta parte es específicamente importante, porque no solamente es donde hay extracción, sino es un lugar militar que generalmente si lo pierdes o si sigues entrando a disputas internacionales donde no te dan la razón y dicen que eso es territorio de Camboya, probablemente esto implica de que pierdes zonas que son que te vuelven altamente vulnerables estratégicamente hablando a nivel militar, ¿verdad? Porque noten cómo tener una frontera que no sabes si es tuya con un país que te tiene cólera probablemente te hace muchísimo más vulnerable a diversos tipos de ataques, ¿verdad? Esta es la misma razón por la que, por ejemplo, Rusia no quiere que Ucrania sea parte de organismos internacionales porque reconoce que si tiene literalmente a su enemigo en su frontera lo pone extremadamente vulnerable a otro tipo de ataques, ¿verdad? Pero segundo, para seguir con las refutaciones, creo que habla de inhabilitar esta zona, la vuelves en zona de guerra y por ende ya no puedes extraer y todo el mundo dice, ¡ay, qué lindo tu argumento! Creo que es falso, ¿verdad? Porque si ellos mismos
se mitigan porque primero dicen no, va a ser una zona de guerra, pero luego dicen que es difícil de acceso a las tropas y las guerrillas. O sea, probablemente Camboya, que es un país pequeño, que no tiene mucho servicio militar y que de por sí tiene, o sea, por lo menos tienen muchísimo menos que el de nosotros, y si ellos ya aceptan que tenemos muchísimo control militar, entonces probablemente ellos no tengan la misma capacidad de acceso que tenemos nosotros. Entonces no es cierto que va a haber bombardeos extremos, porque probablemente la otra parte no tiene la capacidad de enfrentarse de esta manera, y aparte es una mitigación. Pero segundo, creo que los conflictos armados, si esto no es suficiente, creo que los conflictos armados son temporales, pero creo que el control territorial y los recursos permanecen completamente en el tiempo, ¿verdad? Creo que cuando aseguras la zona, no solamente puedes tener una ocupación militar estable, sino permites la entrada de mucho más fuerte de tu industria, ¿verdad? Creo que la idea de mejor no, porque hay guerra, es mala y es falsa, porque ya hay guerra, o sea, ya hay violencia, ya hay recursos saqueados, ya tenemos gente muriendo, y la razón es por la que no tenemos el control total de la zona, ¿verdad? Creo que el Delta, entonces, hasta el momento se entiende que es, o sea, estar, pero no estar, y ser vulnerables, no solamente a posibles como ataques, sino a que nos sigan matando, a ser nosotros los dueños y a tener mucha más fuerza, y a que podamos hacer nuestras actividades de manera como mucho más tranquila, ¿verdad? Y lo último que voy a hacer es hablar de todo el tema de la ASEAN, y dicen no, que los conflictos, y que como esto nos puede traer inestabilidad internacional porque vas a perder como relaciones de comercio internacional. Esto es falso por varias cosas. Una es la razón que ellos nos dan. Si Tailandia es un lugar tan clave para los recursos y para el comercio internacional, no hay tantos incentivos reales a que, por ejemplo, haya países que se quieran meter, o que por lo menos pueden condenar a Tailandia, como lo que hace todo el mundo con muchos países como Israel, etcétera, que están en guerra, pero siguen comerciando con ellos. Entonces, igual no hay incentivos como a que dejan de comerciar conmigo si soy tan estratégico, ¿verdad? Pero segundo, probablemente la única forma que tenga Camboya de defenderse es si hay países que lo ayudan a defenderse y a bombardearnos. Si ya es cierto lo que te pruebo de que no les conviene, porque es una zona, Tailandia es una zona tan estratégica y no les conviene bloquearlas, entonces no es cierto que Camboya tenga la defensiva suficiente como para poder bloquearnos, ¿verdad? Porque tenemos no solamente de aliados a Estados Unidos, a China, a la ASEAN, todos los ejemplos que mientras más fuerte internacionalmente seamos, creo que estamos mejor en la comparativa. Entonces, literalmente, o sea, no hay ni siquiera una oposición que quiera realmente bloquearnos, porque a ellos mismos no les conviene. Creo que lo que sucede son varias cosas, ¿verdad? Creo que entonces, para seguir expandiendo mi caso, creo que hablamos de seguridad nacional en general, ¿verdad? Creo que la frontera, como se ha convertido en lo que sabemos, esto creo que debilita muchas cosas a Tailandia en general. Creo que esto como lo obliga a mantenerse, como la ilegalidad obliga y genera que no puedas gastar de la misma manera que deberías de hacerlo, que no puedas hacer como la explotación del mismo nivel que deberías de hacerlo, y por ende tienes unas pérdidas económicas gigantes, ¿verdad? Creo que entonces el costo de oportunidad es que cada año lo que no controlas en Tailandia y todo lo que pierdes en que te matan, y probablemente los gastos que tienes son millones y son un gasto millonario, y sobre todo las pérdidas de vidas humanas, como los soldados que han sido heridos, que tanto trata de ponderar oposición, ¿verdad? Creo que a nivel macro también controlarlo amplía la frontera estratégica, ¿verdad? Porque evita que uses ese terreno elevado como posición militar de ventaja, ¿verdad? Pero noten que hay cosas muy interesantes. Si yo ya te he explicado cómo es importante para nivel militar, creo que también es importante explicarte cómo es para nivel cultural. Si el mismo InfoSlide ya nos concede que es súper importante a nivel cultural, creo que esto también ayuda a nivel interno a Tailandia, ¿verdad? Porque si yo tengo el control de una zona que a las personas les importa mucho, entonces probablemente esto también trae muchísima más fortaleza, ¿verdad? Porque noten qué es lo que pasaría si a países como Perú, Colombia nos quitaran nuestra capital, o nos quitaran ciertas ciudades que tienen un reconocimiento cultural extremadamente grande. Creo que esto es lo que sucede, lo que ya pasó, genera que las personas estén mal, que tengan que hacer protestas, que hay inestabilidad internacional y que tengamos que hacer muchísimos esfuerzos en tratar de seguir manteniéndonos en la ilegalidad, y que probablemente los mecanismos internacionales nunca reconozcan nuestra legitimidad. Creo que en cualquiera de los lados que lo vean, tanto cultural como geopolítico, como militar, como estratégico, como económico, creo que nos estamos sobreponiendo. Creo que literalmente la única manera de que puedan ganar oposiciones es que mientan, y esa es la razón por la que Alta de Gobierno ganó este debate. Gracias por ese maravilloso discurso. Ahora llamamos a Fabi para que cierre el debate en altas de la Cámara de Alta de la Oposición. Here. Ay. Oli, ¿se me oye? Perfectamente. Ok.
La coña de Nostradamus es bastante épica, la verdad, porque la canción era de invasiones y le he dicho, vale, moción de RI, va a ir de invasiones. Me dice, Ucrania y Rusia. Digo, no, está muy quemada. De manera aleatoria, Pau suelta, ¿y si hablan de los templos de Camboya y Tailandia? Yo no creo, es de nicho. Una polla, sí que se habla de... Así que, no sé, es los predicts más raros que he visto en mi puta vida. Es aleatorio. Voy a ir con este hombre a todos los torneos, sobre todo a Cemude voy a ir con él para predecir la moción. Ok. Empiezo en... ¿Dónde está mi móvil, bro? Aquí. Yo no soy un friki, bro. O sea, Jaime, aquí mi hombre sabe cosas. Yo no tengo ni puta idea. Yo solo sé lo que es la SEAN, bro. O sea... Empiezo en 3, 2, 1, ya. El problema de alta de gobierno es que intenta atinarle a todo y el problema es que no le pega absolutamente nada. Tiene 45 métricas, ninguna ponderada, ninguna explicada en profundidad. Vamos a tirar todas y hacer que se quede sin caso. La primera explicación, la métrica que tiene más en profundidad, es la métrica en términos económicos y cómo puede llegar a ser un resultado óptimo para el país. El primer problema que tienen es que simplemente piensan que invadir implica extraer, implica traer de vuelta, implica sacarle rédito a ellos. Como que de repente hay una invasión y la esmeralda spawnea en Tailandia y todo funciona de puta madre. No entiendo cómo funciona ese proceso, no entiendo cómo las cosas pueden llegar de vuelta a casa. Pero segundo, ¿y por qué no nos automitigamos? Porque conocer la zona, porque de manera aleatoria a lo largo de los años la gente encubiertamente haya extraído esmeralda, no implica que tú tengas el conocimiento suficiente a nivel geográfico de la zona para poder ganar una guerra. Que sepas literalmente dónde están los minerales para posteriormente poder extraerlo y sacar el rédito económico tan grande que quiere mostrar. Creo que el problema es que simplemente estar poco dentro de la zona a lo largo de los años no implica tener un conocimiento amplio, sobre todo para ganar una guerra, que es lo que quiere primer gobierno. Pero segundo, obvian que están invadiendo un territorio donde hay otro país, como si Camboya se fuese a quedar parado. Probablemente a la mínima invasión que haya, lo primero que haga Camboya, si precisamente tantas mafias hay, tantos piratas hay, tantas cosas hay, que tantos problemas puedan Tailandia a lo largo de los años, probablemente aumenten las fuerzas, contraten más gente, hagan un llamamiento a las personas, igual que lo haga Tailandia, se convierta precisamente en una zona de guerra. No entiendo por qué Camboya se quedaría parada si como mínimo los templos son igual de importantes, las esmeraldas son igual de importantes para los dos, obvian que Camboya existe dentro de la ecuación. Y luego, con respecto a las fuerzas que tienen cada uno de los dos, son meras afirmaciones de Camboya es chiquito. Yo no entiendo por qué Camboya es chiquito, creo que no vamos a ponernos aquí a debatir en términos de cuánta fuerza militar tiene cada uno, creo que son dos países relevantes dentro de Asia que están dentro de organizaciones supranacionales y que aportan cosas en la generalidad. Creo que el escenario más comparativo es donde se genera una guerra por parte de ambos, ya que ambos concedemos que hay conflictos dentro de la zona. Esto implica que de ninguna manera se puede generar cosas en términos de rédito económico, sobre todo porque piensen en Ucrania, me refiero, el Donbass tiene cantidades de petróleo y de tierras raras enormes, ponte tú a extraer esas cosas dentro cuando hay guerras y aviones constantemente bombardeando. Ponte tú en las montañas de Camboya y de Tailandia a extraer las esmeraldas cuando hay gente como pegándose tiros constantemente y teniendo una guerra. Creo que es tan largo el camino lógico que hay que hacer para que las esmeraldas lleguen a Tailandia y se obtengan los beneficios de alta de gobierno que, bueno, o sea, creo que no tiene puto sentido. El segundo es con respecto a la seguridad fronteriza. Primero, creo que no es tan grave, me refiero que haya gente que haya muerto en, no sé, creo que son 14 años, 15 años desde 2008 que haya una bomba de un esto y justo ahora en 2025 se ha revivido el conflicto, implica que probablemente lo que pasase fuesen cesiones de zonas como pasan en otras zonas fronterizas del mundo. Y aquí el ejemplo de Pau es clave. Lo que pasa son cosas como en el Congo, donde hay diferentes mafias que controlan diferentes zonas de diamantes y de coltán y precisamente como todos tienen beneficios porque todos extraen lo suyo, no se dan por el culo y no dejan que se bombardeen, no dejan que haya conflictos porque todos tienen réditos al final del día. El momento en que cuando uno quiere más que el otro, los otros evidentemente se activan porque sienten que pierden la capacidad de agencia sobre aquello que tienen literalmente. Entonces, la seguridad fronteriza no es que no sea grave porque literalmente no pasa nada, sino que probablemente se vulnere en el mundo en el que tú invadas. Porque Camboya no solo es que ataque en la zona particular, sino que tiene capacidad de atacar en otras zonas porque tiene una frontera muy grande con Tailandia. Si la seguridad fronteriza es lo que le importa, creo que está mucho peor en su mundo. Y segundo, y la tercera métrica, o sea, ya dos métricas se quedan fuera, la tercera métrica es el tema de la étnica y la cultural. Lo primero es que a mí esto me suena a cosas políticas de que dicen que, bueno, hemos perdido estos territorios, pero realmente lo que pasa en la gran parte del mundo es que se utilizan símbolos nacionales, símbolos culturales como elemento populista para hacerle a la población creer y justificar invasiones precisamente como las que defiende alta de gobierno. Lo que importa últimamente es en términos económicos las esmeraldas y las cosas que hay. Pero segundo, son cosas que se perdieron en los 60. No entiendo por qué la gente de ahora valora tantísimo esos templos. Creo que falta una mecanización enorme de por qué eso implica un daño cultural tan grande dentro de las personas como para que sea asumible perder vidas por el camino, invadir otro puto país y sobre todo tener problemas a nivel internacional tan grande. Creo que las métricas de alta de gobierno están completamente fuera de debate. Expliquemos por qué ganamos en términos de exclusividad. Creo que
que la primera y el primer impacto exclusivo es la pérdida de vidas. En el momento que tú inicias una invasión, necesariamente por parte de ambos bandos va a haber gente que va a morir porque actualmente no la hay. Independientemente de la gente que sea, en el mejor de sus mundos, donde solo se pelean 4 personas, no creo que lleguen a los impactos de traer 45 toneladas de esmeralda. Razonablemente, para traer todo lo que quieren, la gente que se tiene que pelear es razonablemente grande. Esto implica que el costo de oportunidad en términos de vida es enorme. La cantidad de gente que puede morir es enorme, sobre todo porque ambos tienen capacidades militares para balearse los unos a los otros. ¿Por qué la vida es lo más importante dentro de este debate, ya que nadie ha ponderado que es lo importante? Porque es la precedencia lógica para cualquier desarrollo económico y para cualquier cosa que por parte de los estados y por parte de las personas. Porque lo primero que necesitamos es estar vivos para poder aprovecharnos de esos desarrollos económicos de las esmeraldas. Necesitamos estar vivos para poder practicar las cosas étnicas y culturales y practicar nuestros ritos de alguna forma en última instancia. Si yo no estoy vivo, si yo voy a la guerra, no entiendo cómo necesariamente puedo llegar a, como esas personas pueden practicar eso, pero no solo eso, sino el daño en términos de que la gente va a mandar a sus maridos y a sus hijos a la guerra a morir. No entiendo eso, el coste de oportunidad en términos internos en ningún momento está analizado, probablemente sí sea grave. El segundo punto es con respecto a la ASEAN, y no viene este punto. La ASEAN es una organización que precisamente, y esto no creo que sea conocimiento específico, se está metiendo en el conflicto de Birmania precisamente para apaciguarlo. Hay un conflicto armado durante muchos años, que hay presiones constantes precisamente porque se están quedando atrás en términos económicos. Porque China y Rusia y Estados Unidos están ganando la partida, y países como Vietnam, como Tailandia, como Camboya, como Birmania, no están consiguiendo subir tanto precisamente porque han tenido muchos conflictos enquistados dentro de la zona. ¿Qué implica esto? Que si dos países que ya forman parte de este tipo de asociaciones entran en guerra, la cantidad de problemas en términos económicos para los propios países es enorme, porque si actualmente entran dentro de lógicas de cooperación, entran dentro de lógicas, dime, bajantes. El problema es que creo que tienen cero desarrollo de la comparativa, es decir, ¿cómo es estar acá? ¿Por qué es sostenible estar acá? Es lo que vamos a extender nosotros. Bueno, ahora acabo con la ASEAN. El problema es que en el momento en el que tú pones nervioso a una organización, la capacidad de ejercerte presión y sacarte de las lógicas de cooperación que actualmente se dan porque no estás dando por culo, porque el conflicto no está activo, porque no están pasando cosas que dañen como activamente al comercio dentro de esta organización, es terriblemente grande. Porque te pueden sacar del comercio, porque te pueden poner sanciones internacionales, la propia ASEAN, y sobre todo ralentiza el proceso si tan importante es para Tailandia. Si tanto queremos crecer actualmente, si tanto necesitamos las cosas, prefiero actualmente seguir actuando de forma encubierta, como pasa en la gran mayoría de partes del mundo, donde todos salimos beneficiados de alguna forma u otra, y el coste de oportunidad, que es un soldado cada 25 años, creo que es mucho más asumible que perder miles y miles de vidas, y sobre todo parar todo el desarrollo económico que puede tener un país simplemente porque quiero tener zonas que no tengo certeza de poder llegar a ellas. La ponderación dentro del debate es en términos de certeza. Para que las esmeraldas y la guerra se gane, hay que hacer unos saltos lógicos enormes. Es la única métrica que importa, la única forma de... O sea, lo más certero son las vidas que se pierden por el camino y las sanciones que te pueden poner desde parte de la ASEAN. Creo que no es asumible para Tailandia bajo el contexto que está. Nunca más orgulloso de poner, la verdad. Gracias por este discurso. Y ahora llamamos a Gonzalo para que extienda en la Cámara de Gobiernos y ahora en la Cámara de Baja de Gobierno. Here. Hola. Wait. ¿Qué iba a decir? No lo sé, amigos. Ayer fue un gran día con Claudia y la verdad es que me hace muy feliz debatir contigo. Listo. Creo que tienes mucho talento. Lo he dicho muchas veces y espero que mi cámara prenda porque no quiere prender mi cámara. Quiero estar la chocotona en la cámara. Pero bueno, a ver. Está bien. Si no prende acá, creo que no voy a prender mi cámara. RIP. No, ahí está. Ya está. Nada, amistad, Claudia, te quiero mucho. Es una gran debatante, eres una gran persona. Y más allá de ser mi bestie, siempre la paso muy bien contigo. Creo que ayer fue una clara señal de eso. No lo sé. Está bien. Inicio en 5, 4, 3, 2, 1.
Miren, hay dos problemas en el debate de altas. Primer problema de Cámara Alta de Gobierno, creo que los mecanismos de efectividad. Todos en la sala estamos de acuerdo en que Alta de Gobierno carece mucho de la efectividad. Hay cero construcción para creer que esto va a ser efectivo. La única construcción que tienen es el POI, que le hago alta de oposición, que intentan aprovecharlo, más allá de explicar por qué razonablemente Tailandia puede hacerlo. Creo que Alta de Opo aprovecha mucho este punto y lo presenta como persuasivo para bloquear a Alta de Gobierno. Y frente a Alta de oposición, yo creo que a lo mejor es cierto que la seguridad es lo más importante del debate, estoy de acuerdo con esa métrica, pero creo que hay muy poco desarrollo de la comparativa, ¿sabes? Es decir, ¿por qué o por qué asumir esta frontera, el contexto actual, te da mejor seguridad? ¿Por qué es que los daños no van a ser peor en el futuro? ¿Por qué es asumible? ¿Qué pasa con las vidas de las personas que mueren acá? Yo creo que pruebo eso, que la comparativa es mucho peor y pruebo efectividad es suficiente para ganarle altas y ya, si pasa baja de Opo, está bien, pasamos juntitos, ¿no? Entonces, lo primero que voy a hacer es explicarles por qué es que es efectivo esta invasión. Les voy a dar 4 razones. La primera razón es la simetría militar. Y lo que dice Alta de Oposición es incierto saber cuánto poder militar tienen. Yo se los voy a mecanizar de 2 maneras. Lo primero es que creo que Tailandia es un país que tiene mucho comercio con Estados Unidos y la mayoría de ese comercio que tienen es militar. La razón por la que esto es cierto es porque, a diferencia de Camboya, Tailandia ha estado en un montón de conflictos militares alrededor de toda su historia. Se han peleado con Laos, se han peleado con Francia, se han peleado y han tenido problemas en las escaramuzas contra Myanmar también, lo cual significa que han hecho una gran cantidad de inversión militar. En la comparativa, Camboya, ¿en qué invierte? Invierte en cosas como en infraestructura, invierte en cosas como turismo, porque es un país principalmente turístico, que su atractivo es llamar a gente para generar beneficio económico. La diferencia de la priorización al eje militar que le han dado es significativamente más a Tailandia que a Camboya. 2, es el know-how, es decir, si es cierto que Tailandia ha estado en muchos conflictos antes, es cierto que su milicia está más preparada, saben cómo es la zona, saben cómo luchar, o en el peor de los casos saben cómo adaptarse. La comparativa, la milicia de Camboya no se pelea contra nadie ni contra nada, lo cual significa que la cantidad de diferencia de poder que tienen o la cantidad de experiencia que tienen afecta mucho, porque significa cómo planear invasiones, cómo planear estrategias, cómo atacar puntos específicos. Tailandia está significativamente mejor en eso. Si no me creen esto, también me pueden creer la siguiente razón, que es el territorio. No sé si ustedes han visto la zona, pero Tailandia tiene bastante más de la frontera y puede rodear la frontera que tiene Camboya, lo cual significa que como solamente nuestra carga de prueba es probar que van a robarse parte de la frontera, no tenemos que hacer una invasión all out, como dice Primera Oposición. Más con hacer un ataque rápido y con llevar o capturar parte de la frontera, destinar una gran cantidad de tropas, es suficiente. Alta Oposición necesita poner una carga de una guerra sostenida durante mucho tiempo. Falso, es solamente un conflicto rápido que se basa en capturar parte del territorio que no pasará de más de 100 o de 200 kilómetros. Lo tercero por lo cual es efectivo es porque hay disposición de la gente a hacerlo, y ese mecanismo es muy importante, porque si la gente no quisiera hacerlo, probablemente no destinarían mucho dinero, no destinarían mucha milicia. La razón por la que quieren hacerlo es, primero, porque los políticos y la gente saben del posible beneficio económico, por ende están dispuestos a asumir el costo de oportunidad de que mueran personas, pero segundo, como los políticos lo pueden vender como una victoria nacionalista, como una victoria de la identidad, ese tipo de cosas, están dispuestos a hacer una gran inversión, lo cual es hacer all-in a la cantidad de poderío militar, económico a la zona para poder ganarlo de manera rápida. Esto lo que prueba es que hay disposición a destinar muchos recursos, pero segundo, que la cantidad de poder militar que tiene Tailandia por encima del que tiene Camboya es muy fuerte. Esto lo que prueba es efectividad. Ya le ganamos a Alta de Gobierno porque para probar sus beneficios tenemos que probar que va a lograrse. La moción te da fiat para invadir, no para que la invasión sea efectiva. Creo que con eso ganamos. Pero lo segundo es con respecto al claim de las sanciones. Acá tengo 2 respuestas frente a Alta de Oposición. Lo primero es que la ASEAN no le conviene sancionarte porque Tailandia es parte de la ASEAN, lo cual significa que sancionar a Tailandia significa dispararte en el pie. Es un montón de perjuicios económicos, la cantidad de comercio, las cosas o tratados que tienen entre ellos, los TLCs, significa anular eso, lo cual significa dispararte en el pie a los países de la ASEAN con la cantidad de recursos que pueden llegar a tener, lo cual significa que lo más razonable es que como la invasión va a ser rápida, no te convenga hacerlo, porque sí es cierto el claim de que la ASEAN le interesa el desarrollo económico, sancionar a un país, o sancionar a uno de tus principales suministradores, que no sé si saben, pero Tailandia es enorme dentro del Asia-Pacífico, es como que, si no estoy mal, la tercera o la segunda economía más grande de todas, significa dañar tu crecimiento económico. Si a la ASEAN le importa el desarrollo económico, lo deja pasar por alto y dice, bueno, no hago nada. Pero segundo, es que otros países como China o Estados Unidos, Rusia, tienen cero interés en la zona, porque el capital político que te da meterte en un conflicto de Asia Oriental, de países que al ojo público no son muy importantes, es cero. Prefieren estar en otros conflictos como pre-alta oposición. Sí es cierto que hay muchas guerras, priorizas las guerras más importantes y no las guerras chiquitas, que al ojo público son como, bueno, problemas del más allá y de cosas que a nadie le importan, ¿no? Entonces, razonablemente no interesa ese países grandes a meterse en esas zonas, lo cual eso prueba la efectividad de mucho mejor manera. Y bueno, creo que eso comprueba que el argumento de las sanciones no es tan fuerte, pueden haber sanciones, pero no parecen ser tan fuertes.
Creo que si aprobamos que va a ser efectivo y podemos lidiar con las sanciones, les voy a explicar por qué la seguridad es lo más importante. Pero no en términos de ponderación, sino cómo se ve esta zona actualmente y por qué es tan feo vivir acá y por qué a Tailandia le interesa quedarse con esta zona. En esa zona hay primero una gran cantidad de desplazados, un montón de personas que han tenido que emigrar de estas zonas a irse a la parte centro de Camboya, a la parte centro de Tailandia, porque era insostenible vivir en esos espacios, porque como Concel y Infoslight son como narcoestados, están gobernados o tienen control de pseudo grupos paramilitares o tienen control de tráfico de drogas o de tráfico de personas, lo cual hace que vivir en esa zona sea terrible. Lo segundo es que hay constantes pequeñas escaramuzas, lo cual hace que muchas personas mueran en los fuegos cruzados, pero tercero, muchas personas desaparecen o son secuestradas para luego vendan sus órganos o se las vendan como esclavos sexuales. Eso significa que el daño político que recibe el gobierno de Tailandia por no poder controlar estas zonas es increíblemente grande. Son vistos como gobiernos débiles, que no tienen capacidad de atacar, Claudia va a dar los points, lo siento mucho, que no tienen capacidad de controlar la legitimidad desde sus zonas, pero segundo, el daño a la vida que reciben los estados son increíblemente grandes. En la comparativa que debe defender alta oposición, las muertes son constantes, porque mientras más tiempo esperamos para hacerlo, más fuerte es el narco, más personas trafican, más recursos militares tienen. En la comparativa, hacerlo ahora es aprovechar antes de que tengan más poder. Pero segundo, en la comparativa, cada día que pasa, una persona tailandesa vive con miedo a ser secuestrada por las mafias, vive con miedo a morir en una mina. De nuestro lado podemos aceptar que van a morir un poco más de personas, pero en la comparativa mueren infinitas más personas, porque es 1, 2, 3, 4, 5 años más que las personas mueren constantemente. En la comparativa mueren 30, 40 en los daños militares, pero no tenemos que sufrir todos los daños del futuro. Como alta oposición no comprueba la comparativa porque es asumible, nosotros podemos aprovechar este hueco para imponerles una comparativa fea que ya probamos que es significativamente peor. ¿Por qué la seguridad es lo más importante del debate? Es más importante que el desarrollo económico que prueba alta de gobierno. 1, porque es la precondición. Eso ya lo dice alta oposición, me aprovecho de la misma ponderación. 2, por la irreversibilidad. Ya esto es muy importante. Los problemas fronterizos, las personas que mueren, los daños políticos de que muera gente y sea traficada son irreversibles. Es muy complicado paliarlos en el tiempo. En cambio, los temas económicos, tienes poder, puedes tener políticas públicas, puedes tener políticas económicas. Claudia va a profundizar en esa diferenciación, pero yo creo que ya le hemos ganado altas, muy orgulloso de proponerlo. Gracias por ese maravilloso discurso. Ahora entonces llevamos a Jaca para que extienda el debate en oposiciones y abra la cámara de baja de la oposición. Hier. Hola, ¿se me escuchan? Wow, un poco reverb, pero ¿puedes hacer una prueba de audio más larga? Vale, a ver, un segundo, voy a cerrar la ventana. A ver, saludos a toda la sala, grandes equipos, Stonky eres la cabra, este es el baile final antes de la... Igualmente me lo he pasado, dedicarle el discurso... Acá se te corta. ¿Eh? ¿No tienes otro Se me dispositivo? corta. Vale, un segundo. A ver, un segundo. A ver, a probar a cambiarme de móvil. Un momento. Un segundín. Tengo que encontrar dónde está esto. ¿Esto qué sala es? La 2, ¿no? O la 1. Sala 2. El otro me va más pillado aún. O sea que... ¿Pero estás tocando el micro o algo? No, es que estoy andando a ver si encuentro... ¿Se escucha mejor? Haz una prueba de audio larga. Haz una prueba de audio larga. Vale. Lo dicho, saludos a toda la sala, grandes equipos, dedicárselo por supuesto a mi familia que está aquí y al Señor, que son los mejores. ¿Y se me escucha? Sí, yo creo que mejor. Si no, si se corta, hacemos lo de siempre. Paro el cronómetro, te aviso y sigues. Okay. Vale, le voy a dar un punto a alta de gobierno, sí, pero si no lo pidáis porque os lo voy a dar igualmente. Ok. Comienzo mi discurso en 3, 2, 1. Primera pregunta en este debate. ¿Por qué nuestro lado del debate es considerablemente más estable que el otro? 4 mecanismos aquí. Lo primero es porque los daños que se pueden generar son mucho más fáciles de predecir y mucho más fáciles de estabilizar. Por 3 razones. Lo primero, por la cohesión de las estrategias de los bandos, porque los bandos ya saben de qué forma se mueven las guerrillas, ya saben cuáles son los caminos más seguros, ya saben de qué forma se atacan los recursos, lo que hace que las personas tengan más mecanismos para protegerse. Lo segundo, porque los roles del conflicto están mucho más estables, lo que hace que las personas tengan menos incentivos a incrementar la violencia, porque saben que tiene una cierta estabilidad entre el statu quo. Pero lo tercero, porque ya
saben más o menos los balances que tienen que hacer para generar un beneficio con respecto a la extracción de la zona frente a una guerra que rompe la estabilidad dentro de la zona, lo que hace que los bandos tengan más incertidumbre estructural y que por tanto generen más daños dentro de la comparativa. Eso lo primero. Lo segundo, y nuevamente yendo a la comparativa, el problema de las guerras es que rompe los límites de la moralidad, porque ya no está muy claro si yo tengo que proteger esta zona porque me es económica o moralmente estable, o la tengo que bombardear porque le es más económica o moralmente estable al bando contrario, lo que hace que entonces sea más extremadamente difícil predecir cuáles son los daños que se van a generar en la comparativa frente a agentes que precisamente por el largo plazo del cual viene este conflicto ya tienen más o menos establecidas cuáles son sus posiciones y cómo se benefician con respecto al mismo. Esto siempre pasa en las guerras, no hay solo beneficios absolutos, hay beneficios relativos con los cuales se quedan ambos bandos, y aquí ya estamos flipeando a todas las cámaras del debate. Lo tercero es con respecto a la fiscalización de la actuación, porque es mucho más fácil entender cómo operan bandas relativamente más pequeñas o incluso países intervinientes cuando no intervienen con el grueso de su ejército y con planes mucho más estructurados dentro de la comparativa, que hacerlo cuando intervienen efectivamente el grueso de los ejércitos, porque tiene una coordinación mucho más estructurada, mucho más opaca y que en general ataca objetivos más grandes. Y lo cuarto por lo de la ASEAN, pero no solamente porque la ASEAN interviene o tenga incentivos o desincentivos, esto me da igual, sino porque el que haya más actores involucrados genera que puedan llamarse a más bandas con intereses particulares en esos países que puedan actuar de manera periférica para generar más daños dentro de la zona, y esto, como ven, es muy fácil de probar. Ahora, la segunda pregunta es, ¿pero cómo cambia esto a partir de que se declare la guerra? Tres cosas en particular. Lo primero es que cambia la narrativa dentro de Camboya, porque Camboya ahora siente que está en una posición de indefensión porque es el país estructuralmente más débil. Cuando hay una guerra de guerrillas, las zonas se igualan porque yo no puedo movilizar toda la fuerza que tiene Tailandia contra Camboya, por lo tanto Camboya no necesita movilizar toda la suya. Cuando se da una guerra abierta, Camboya queda en una situación mucho más inestable, lo cual hace que mueva mucho más su guerra y por tanto le ganamos estructuralmente a baja de gobierno en la métrica de la seguridad. Pero esto se ve en dos impactos. Uno, en cantidad de personas movilizadas, y segundo, lo de la organización, que ya decía estructuralmente. Lo segundo es que se da una mayor disonancia cognitiva con respecto a la polarización social. Noten que a ambos gobiernos les importa también proteger a las personas, pero ojo, es que dentro de la guerra hay una división social muy fuerte que provoca enfrentamientos dentro del propio país, porque mandar a la gente a morir por un territorio que no es muy claro cuál es el beneficio, piensen que ninguna de las altas ni baja gobierno puede mostrar cuál es el beneficio exclusivo de esta guerra, entonces genera polarizaciones internas dentro del país y eso capitaliza mucho más el daño que se puede hacer con las escasas muertes. Ahora las escasas muertes que posicionaba alta de gobierno sí tienen valor dentro del debate. Lo tercero es que se genera una estigmatización, tanto internacional como interna, y esto lo que hace es que entonces yo tenga más desincentivos a mandar ciertas tropas porque me fiscalizan organizaciones internacionales. Y aquí no solo es la ASEAN, y me da igual la mecanización brillante que tiene Gonzalo con respecto a las relaciones con Estados Unidos, porque la fiscalización va en términos retóricos. Yo no te fiscalizo porque me lleve mejor o peor contigo, sino porque las acciones que estás haciendo perjudican a la estabilidad del panorama internacional, y aquí es donde nuevamente la ASEAN sí que se posiciona dentro del debate, rellenando los huecos que tenía mi alta. Pero lo cuarto es porque una declaración de guerra, y esto es lo más importante, genera una situación de irreversibilidad, tanto a nivel jurídico como a nivel social. A nivel jurídico, porque apertura la posibilidad de autotutela, porque hay una declaración explícita de violencia con soldados movilizados de manera explícita que se asocian al país. Pero a nivel social, porque se perciben daños mucho más directos a la población. Aún así, voy a rellenar por qué específicamente la invasión, para que vean que estoy siendo más comparativo imposible, es el detonante, por tres cosas. Lo primero, porque la movilización de tropas la manda necesariamente el Estado. Yo dentro de una guerra de guerrillas puedo generar disonancias narrativas de decir que, bueno, son intereses periféricos, tengo medio grupillos ahí, pero no soy yo. Es lo que hacía Rusia con el grupo Wagner, que nunca, o sea, se sabía que estaba controlado por Rusia, pero nunca se le podía imputar directamente a Rusia que eran ellos los que lo estaban haciendo. Pero una invasión sí, porque necesariamente yo tengo que dar la orden, se hace a nivel formal en medios y entonces es mucho más fácilmente capitalizable esto. Lo segundo es que esto genera narrativas de exaltación nacionalista atacar una zona precisamente con el objetivo de atacarme a mí, y esto se ve en la forma en la cual se da el discurso de declaración de la guerra, lo que hace que entonces razonablemente la comparativa sea mucho peor. Pero lo tercero, porque cuando tú declaras la guerra ya haces un componente económico mucho más grande, porque tu estructura pasa a ser industria de guerra y ahora ya esto se va a largo plazo y se vuelve irreversible por cuarta vez en el debate. Antes de seguir, alta. ¿Alta? Vale, pues no hay alta. Ahora, una vez probado esto, voy a probar
cómo todos los puntos del debate orbitan alrededor de la guerra y los voy a ganar todos. Primero, porque es contraintuitivo culturalmente atacar los templos. Uno, por el respeto a las zonas sagradas. Es poco intuitivo que la gente de Tailandia quiera que se ataquen sus zonas sagradas. Segundo, porque es poco claro por qué el gobierno es quien necesariamente tiene que proteger mis emblemas nacionales, cuando necesariamente puede haber una disgregación entre religión y poder político, porque yo puedo legitimar ambos, pero no necesariamente la cohesión de ambos, y aquí es una carga a la prueba que nunca solventó gobierno. Pero lo tercero es que no necesariamente atiendes a los intereses de las minorías que viven en ese sitio, a los monjes en concreto que viven en ese lugar, lo que hace que entonces tengas una disonancia narrativa dentro de por qué estás protegiendo estos templos. ¿Y cómo daña esto con respecto al punto central, que es claramente la guerra? Porque daña la cohesión, porque nuevamente Tailandia pierde el punto de cohesión interna cuando, queriendo proteger un templo, en realidad incrementa la violencia por los mecanismos que ya he probado. ¿Y por qué es importante que se rompa la cohesión? Porque la cohesión es la precondición para poder mantener una guerra, que entonces se vuelve claramente el punto más importante del debate. Ahora, rellenemos más cargas de la prueba para ganar claramente a todas las bancadas del debate. ¿Cómo se da el daño a nivel de recursos? Que me parece un punto brillante de mi alta, pero no está aprobado. Primero, porque el aprovechamiento bélico se da dentro del corto plazo, lo que hace que yo los recursos no los quiero tener yo para mi país, sino que los uso mayoritariamente en esa zona para beneficiarme estratégicamente en los combates cuerpo a cuerpo, lo que hace que entonces los recursos se deterioren. Lo segundo es que los recursos se destruyen por el daño al enemigo. No es que se destruyan accidentalmente, sino intencionadamente, porque yo sé que este recurso es estratégico también para mi enemigo, con lo cual le pongo un bombazo y fuera. Lo tercero es que las rutas de traslado al país son mucho más incerteras, porque no hay confianza entre los transportistas y porque tengo que hacer una inversión masiva, que es poco claro porque Tailandia lo va a hacer. Y lo cuarto, porque el planeamiento de instalación de infraestructuras ahora se vuelve una utopía, porque ¿cómo coño voy a instalar infraestructuras de extracción en una zona de guerra? Cuarto, a nivel geoestratégico, ¿qué es lo que pasa? Primero, la zona se vuelve, y esto era importante por el agotamiento del impulso bélico, como dije antes. A nivel geoestratégico, ¿qué pasa? Uno, ahora la zona se vuelve la justificación de la narrativa por ambas partes, lo que hace que el conflicto se perpetúe mucho más, porque ahora hay un mecanismo simbólico que tengo que proteger, y esto que genera, segundo mecanismo, más reticencias para las partes para solucionar el conflicto. Y por último, lo que esto significa es que la discusión que se va a dar dentro de la comparativa es mucho peor, porque las fronteras son la clave. Uno, porque estamos mejor en nuestra comparativa. Uno, porque nuestro soft power es más fuerte, por tanto en el largo ganamos. Segundo, porque podemos reconocer los cambios con mayor precisión desde fuera que desde dentro. Y ya está, y creo que con esto es razonable para ganar el debate. Gracias. Gracias por ese maravilloso discurso. Ahora entonces llamamos a Claudia para cerrar la Cámara de Baja de Gobierno y cerrar la bancada de gobiernos. Here. Oli, yo quiero decir que a Gonzalo lo quiero mucho, pero sí, mucho, es uno de mis mejores amigos. Gracias por, no sé, en general. Y también, hola, Lepatas. Me emocioné cuando la vi entrar. Gracias por traer buenas vibras. Entonces, qué divertido es el látigo de Gonzalo, porque es muy bueno, entonces es muy fácil explicar por qué gana, ¿no? Bueno. Inicio en 3, 2, 1. Vamos a hacer un par de posicionamientos intuitivos y luego vamos a dar un látigo por cámaras para que quede muy claro cómo es que la extensión de Gonzalo gana el debate. Piensen en lo que hace Gonzalo al inicio de su discurso, es probar efectividad. Eso es particularmente importante porque es un grado de certeza que no existía en el debate hasta ese momento. Nota que la mayoría de mecanismos que tiene baja oposición para cuestionar esta efectividad no hacen engage verdadero con lo que dice Gonzalo, sino que es como que, mira, es que hay una duda posible en estos mecanismos. Esto no quita todas las pruebas que ya había hecho Gonzalo. Vamos a explicar esto más tarde cuando hagamos la comparativa de baja oposición. Por segunda instancia, y noten por qué eso es tan importante, lo que Gonzalo prueba es la importancia de la seguridad. Esto es particularmente dañino por varios motivos. O sea, particularmente importante por varios motivos. Primero, porque notas que es precondición a todo lo demás del debate. Es decir, si creemos que el aspecto económico es importante, la seguridad es precondición por cosas que voy a explicar cuando haga la comparativa con alta de gobierno. Si creen que es importante tener control sobre la zona para que la gente de esta zona no muera, la seguridad es precondición para que haya más control sobre esta zona. Si queremos controlar las guerrillas que existen en esta zona porque creemos que son una amenaza, entonces la invasión militar a esta zona es lo que va a desbloquear las herramientas que tiene el gobierno tailandés para poder efectivamente regular adecuadamente esta zona. Pero además, Gonzalo hace un trabajo increíble explicándoles cómo se ve la vida de las personas que existen dentro de esta zona. Es decir, son personas que existen con tanto daño, que viven de una forma tan poco digna, donde constantemente están porque amenazadas y su dignidad se ve constantemente violada en estos contextos. Lo que esto implica es que la seguridad no solo es importante como precondición para bienes materiales, sino es necesaria como Tailandia para poder reparar efectivamente a esas personas que son tan particularmente vulnerables. Voy a hacer la diferenciación y explicar por qué le damos alta de gobierno, después vamos con baja de oposición, y la mayoría de cosas de baja oposición son transversales a alta oposición, porque efectivamente sí llenan cargas, que su alta no prueba.
¿Por qué le ganamos a Alta de Gobierno? Creo que ya se lo he dicho a todas las cámaras. Pronto que lo que hace Alta de Gobierno es dar una lista de posibles beneficios, es decir, tirar mecanismos al aire de por qué esto podría ser hipotéticamente bueno. Hay varios problemas con eso. En primera instancia, y creo que es lo que dice Gonzalo en su discurso, es que no está probada la efectividad en ningún momento. Es decir, eso pasaría el caso de Alta de Gobierno existe en el aire y no pisa tierra hasta que Gonzalo va y explica por qué esto es efectivamente plausible. Eso no pisa tierra hasta que Gonzalo explica efectivamente cómo se vería esta invasión. El primer discurso de Alta de Gobierno es muy bonito en términos de lista de mecanismos, cosas que van a pasar, pero no explicamos cómo efectivamente se van a dimensionar en el debate. El segundo problema que tiene Alta de Gobierno es que tampoco existen ponderaciones para entender por qué eso es tan importante. Es decir, si es que efectivamente y como que intuitivamente ambas oposiciones cuestionan cuál es el costo oportunidad de efectivamente generar una invasión y qué tan certero es, cuando no hay ponderaciones sobre los mecanismos de Alta de Gobierno, entonces lo más intuitivo es que pensemos que no es un costo oportunidad asumible, por lo tanto pierden contra ambas con las oposiciones. Pero en segundo, creo que no se compromete con ninguna carga en específico. Es decir, cuando nos explican por qué ninguno de sus puntos es más importante que los otros, se vuelven muchísimo más vulnerables en el debate y por lo tanto no son capaces de completar todo el resto de las cargas. Lo que hace Gonzalo es, en primera instancia, es la precondición para todo el caso Alta de Gobierno, porque cuando Gonzalo explica la efectividad, entonces demuestra entonces es ahí cuando se bloquean los beneficios de Alta de Gobierno. Creo que eso es muy intuitivo. Pero en segunda instancia, lo que hace el punto de seguridad de Gonzalo también es desbloquear el resto de los mecanismos de varias maneras. Es decir, si al Alta de Gobierno le interesa muchísimo que el punto económico sea efectivamente probado, lo que hace Gonzalo es explicarles que la seguridad es precondición del económico. Voy a explicar por qué en varios sentidos. En primera instancia, porque la seguridad como que mejora la percepción de Tailandia a nivel internacional, lo cual maximiza su cantidad de comercio. Es decir, piense que si el gobierno se ve constantemente como un gobierno inútil, como un gobierno incapaz, entonces probablemente es que su aspecto económico sea muchísimo más dañino. Pero en segunda instancia, si efectivamente nos interesa la cantidad de recursos que existen en esta zona, entonces cuando Gonzalo explica que es posible y es certero poder invadir la zona y obtener esos recursos, es ahí cuando desbloqueamos todos los beneficios que le importan a Alta de Gobierno. Lo segundo que voy a hacer es lidiar con baja de oposición. Creo que el principal problema que tiene baja de oposición en el debate es que no se engage completo con lo que dice Gonzalo, pero en segunda instancia creo que hay varias cosas que son falsas o como que literalmente que mitigan su propio caso. Nota que lo primero que intentan explicar es que existe una capacidad de estabilidad importante en esa zona y que deberíamos ponderarla por algún motivo. Creo que el primer problema que hay con esto es que literalmente contradice a su Alta, es decir, su Alta dice no conocemos cómo está esta zona, por lo tanto lo más probable es que la invasión funcione mal. Pero si es que eso es cierto y efectivamente no conocemos cómo funciona la zona, entonces no existe la estabilidad que habla de baja oposición. Lo que sí existe es un caos que solamente puede ser resuelto cuando nosotros probamos que la invasión es efectiva. La segunda cosa es la caracterización que tienen ambas oposiciones, que es decir, la mayoría de sus impactos y la mayoría como que críticas que hacen ambos gobiernos son una caracterización de cómo se ve una guerra. Creo que lo que le explica Gonzalo es que la simetría de poder es enorme para Tailandia en este contexto. Lo que esto implica es que no se trata de una guerra donde vamos a lanzar bombas y matar a muchísimas personas, sino que probablemente sea una inversión efectivamente calculada y precisa. La asimetría de poder rompe con las críticas que hacen ambas oposiciones, porque entonces explica que los daños que generan no son ciertos porque dependen de una caracterización que no existe. La segunda cosa que dice baja de oposición, que es relativamente relevante, es que van a haber sanciones, pero como que lo lleva al punto de la fiscalización, es decir, que probablemente los mecanismos que dice Gonzalo no son suficientes para probar que no existe fiscalización. Creo que eso es literalmente falso. O sea, la idea de baja de oposición, de como que la gente lo va a ver mal porque estamos invadiendo e invadir es intrínsecamente malo, funciona en un mundo moral el cual no existe, porque lo que se hace en la mayoría de países es preocuparse por inversiones cuando eso afecta directamente a su cantidad de rédito económico. Cuando Gonzalo les explica que la mayoría de países poderosos tienen una preferencia por Tailandia sobre Camboya, entonces les prueba efectivamente que no va a haber ningún incentivo para criticar a Tailandia, pero en segunda instancia, que Tailandia como miembro de la ASEAN es extremadamente importante, es decir, uno de los países que más aporta activamente económicamente a estas regiones, por lo tanto lo más probable es que el resto del cuerpo internacional no quiera hacerle daño a Tailandia, no quiera criticarlo, porque pues sería dispararlos en el pie. Ahora voy a lidiar con el punto social, pero antes, punto a la baja. En el mejor de los casos, probáis que puedo avanzar 200 kilómetros en el corto plazo, no probáis cómo los actores van a reaccionar después, hay una reacción peor, voy a voltearlo todo en el látigo. Ahorita lo respondo, Alta. Toda vuestra seguridad depende de un encuadre que los jueces se tienen que creer, de que la guerra es rápida. Si a más interesante sea la zona, la probabilidad de que la guerra se enquiste y haya más muertes y gane a alta posición es más alta. Hay varios problemas con lo que están diciendo. En primera instancia, creo que Gonzalo es un trabajo increíble caracterizándoles porque la guerra sí es efectivamente rápida. Pero es que incluso si es que no lo fuera, nota lo siguiente. La zona es honestamente pequeña, lo que significa que el daño generado no va a ser tan fuerte. Es decir, en el peor de los casos, efectivamente hay un par de problemas para poder realizar esta guerra y no es completamente perfecta. Sigue siendo sin ser lo suficientemente mala para desbloquear los impactos que dice alta posición. Pero la segunda cosa sobre eso, y que también hace como que al punto que hacía bajo de oposición y a su construcción de por qué las personas lo ven mal, es que realmente falso. Es decir, la mayoría de personas en Tailandia en primera instancia como que
La mayoría de personas están conscientes de la cantidad de daño que viven las personas que se encuentran en esta zona, están conscientes de que hay guerrillas cerca de ellos, sienten constantemente inseguros por ese tipo de cosas, y creo que lo más racional es que las personas confíen más en la milicia, el punto en el cual, confíen más se sienten más seguras y por lo tanto son más propensas a apoyarlo cuando está en la milicia. Por en segundo punto, hagan engage con lo que dice Gonzalo, es decir, lo que él les prueba es que efectivamente hay mecanismos de gobierno para venderlo como un intento por la seguridad de las personas, hay mecanismos para las personas para poder efectivamente, para venderlo como un intento de seguridad de las personas para que ellas se sienten bien con ello. Las personas probablemente reconocen y entienden que hay costos de oportunidad asumibles, es decir, si las personas ven que morir, que la gente, en resumen, creo que por certeza, por intensidad de impactos y bajo cualquier métrica, baja de gobierno. Gracias por ese maravilloso discurso. Y ahora llamamos a Jaime para que cierre este maravilloso debate, haciendo el látigo de baja de la oposición. Hier. Hola, ¿se me escucha bien? Perfectamente. Perfecto, pues un saludo a todos. Yo no hago dedicatorias, las haré luego al final. Empiezo en 3, 2, 1. ¿Qué preferirían ustedes? ¿Vivir en una zona pobre o en una zona que está en un conflicto a la que están masacrando? Creo que el problema que tiene Mialta dentro de este debate es que nunca plantea la comparativa. Lo que intentan plantear es, en el lado de oposición no va a haber muertes. Su única justificación es, en la infoslide pone que solo murió un soldado, entonces sistemáticamente solo va a morir un soldado. Hay puros factos que no están justificados dentro de este debate y que entonces no son suficientes para justificar la comparativa ni para plantear la ponderación de daños y beneficios. Aquí está la ponderación más ridícula de baja de gobierno, que es que dice que nosotros acuchillamos porque prefería no refutar y decidió hacer zero engage con nuestro caso. ¿Qué es lo que dice Mialta? Mialta dice, no van a morir personas dentro del lado de oposición. Lo que dice Jaca es exactamente por qué no van a morir personas dentro del lado de oposición. Lo que dice Mialta es, el conflicto va a ir mal en gobierno, nosotros lo aceptamos, lo que decimos es que el conflicto va a ir bien en oposición, que era la carga que nos justificaba Mialta. Si hiciésemos engage en este debate, nos iría mejor a todos. Creo que entonces esto es lo más importante dentro de este debate, porque hace que todas las cámaras se comparen con un contexto de guerra en oposición o de inestabilidad que nunca ha sido probado dentro de la ronda, que nunca han probado ninguno de los dos gobiernos y que Jaca lo rompe en los primeros 2 minutos de su extensión. Porque esto es importante, porque esto es la base para establecer la ponderación. Solo somos capaces de entender el beneficio exclusivo que hay dentro de oposiciones si somos capaces de mitigar nuestros daños, si verdaderamente podemos ponderar la seguridad, porque en nuestro lado de la casa somos verdaderamente capaces de probarla. ¿Cómo lo resuelve Jaca esto dentro de su discurso? Lo que prueba es porque ahora no incrementaría el conflicto, porque es una guerra de recursos, una guerra largoplacista, en la que pasa como en Cachemira, en la que cada X años se pelean, pero realmente el conflicto nunca llega a nada porque son conflictos sistemáticos por una cuestión más narrativa que bélica. Esto es importante porque ¿por qué exactamente no escalan estos conflictos? Porque están establecidos como normales. Porque cuando los países analizan el riesgo de intervenir dentro del conflicto, no les merece la pena porque asumen que va a durar poco, porque es algo cíclico, porque es algo que han visto constantemente. Esto flipea a Gonzalo, porque no es que el resto de países no tengan incentivos de intervenir en Tailandia y Camboya. Es que saben que es un conflicto que va a volver a pasar dentro de 3 años y por eso no les merece la pena intervenir. En el lado de gobierno sí intervenían porque es una guerra activa y abierta que es razonable y radicalmente distinto a todo lo que había pasado antes dentro de la comparativa. Entonces, el cambio comparativo en gobierno es claro. 1, hay presión internacional más alta de organismos antibélicos para que yo intervenga como un país extranjero dentro de la guerra. 2, más inestabilidad en los mercados, que me fuerza a querer intervenir para acabar la guerra cuanto antes, en lo que hace que escale la guerra, lo que hace que haya más violencia dentro del conflicto. 3, un miedo a una potencial intervención de otras potencias subversivas. Si soy Estados Unidos, que domino más Tailandia, no quiero que China intervenga por parte de Camboya, lo que implica que hay guerras frías de contextos geopolíticos que también incrementan nuevamente la guerra. Esto hace que el conflicto se agrave y escale muchísimo más dentro de la comparativa, dentro del lado de ambos gobiernos. ¿Por qué esto es lo más importante y por qué esto es suficiente para ganar a Cámara Alta de Oposición? Porque esto bloquea sistemáticamente la obtención de beneficios de ambos gobiernos. Fabián y Pau ponen dudas significativas de si se puede ganar la guerra, pero nunca sabemos si la alternativa es suficientemente buena para no tener que arriesgarnos para ver si podemos ganar la guerra. Eso solo lo desbloquea Jaca cuando prueba esa carga de la prueba dentro de su extensión. Hasta ahora la ponderación de coste y oportunidad estaba bloqueada, solo está desbloqueada en el turno de Jaca. Vamos entonces con Cámara Alta de Gobierno. Cámara Alta de Gobierno, el primer problema que tiene es claro y creo que lo ha denunciado todo el mundo dentro de este debate.
prueban incentivos, nunca prueban capacidad efectiva de ganar la guerra. Nadie me explica por qué literalmente que haya influencia de Tailandia matemáticamente explica que vamos a ganar la guerra. Aquí nuestras respuestas son sistemáticamente mejores que las de alta oposición, porque aquí en el látigo es cuando yo ya he justificado cómo hay un cambio de escenario significativo en el que cuando hay una guerra el contexto es radicalmente distinto, intervienen más potencias, escala el conflicto y es aún más difícil que obtengamos beneficios efectivos porque explicamos por qué en nuestro lado de la casa nunca intervendría potencias extranjeras y nos dejarían consolidar los beneficios y en el lado de alta de gobierno no. Pero segundo, su ponderación principal es obtener beneficios de manera permanente, o económicos, sociales. Si bloquea esta ponderación, no hay ningún camino a la victoria de Cámara Alta de Gobierno, porque incluso si ganan la guerra no van a obtener beneficios. 3 razones. La primera es porque nadie garantiza que no intervengan países cercanos como China, que tenían mucho poder sobre Camboya y que no quieren perder este poder. Segundo, porque el astro de las relaciones internacionales lo que implica que el posicionamiento geopolítico va a ser peor y que probablemente haya países extranjeros que tengan incentivos a hacer influencia externa dentro de Tailandia en el futuro y que quieran atacar mi zona. Pero tercero, porque que invada la frontera no quita que Camboya siga teniendo muchísima frontera, que siga teniendo una frontera conmigo para poder atacarme, para poder generar conflictos cuando tiene apoyo de potencias como China. Esto es importante porque la comparativa es con un poder consolidado que es clave porque está legitimado, porque aquí la base para consolidar este poder es que realmente todos los países ya han asumido que Tailandia tiene influencia sobre Camboya y es un escenario que está legitimado dentro del panorama internacional, lo que hace que los países no tengan incentivos a intervenir sobre mí, a atacarme, porque ya asumimos que es algo que lleva pasando mucho tiempo dentro de la comparativa. Cuando rompo los beneficios, cuando rompo los incentivos y cuando los países tienen una aversión al riesgo significativa, cuando ven ese riesgo, cuando ven la potencialidad de que cambie el panorama internacional, es cuando se ven incentivados a intervenir y es cuando realmente desestabilizan mi país, desestabilizan la zona y nunca puede ganar Cámara Alta de Gobierno porque nunca se dan los beneficios con un estatus de permanencia, porque al romper el status quo tal y como estaba, es cuando todos los actores cambian y Tailandia no tiene fuerza significativa para prevenir ese cambio. Vamos por último lugar con Cámara Baja de Gobierno. Si se dan cuenta, Gonzalo, en el mejor de los casos, prueba que puede avanzar rápido 200 kilómetros. Pero el punto que le hago a Claudia es porque se olvida una carga de la prueba, que ¿es esto sostenible? ¿Cómo van a reaccionar el resto de actores? Para esto, Gonzalo intenta hacernos creer que este caso es el conflicto de David y Goliat, en el que Camboya tiene que ceder ante Tailandia. Lo que pasa es que Gonzalo nos miente, porque el problema es que Camboya tiene una relación extremadamente más cercana con China que Tailandia, porque al tener menos poder de negociación es extremadamente más rentable para China tener influencia dentro de la zona de Camboya, porque es un actor pequeño en el que a partir de ahí pudo acceder al material, a toda la materia prima que tienen en la frontera y fuera de la frontera de manera significativamente barata. Esto es importante, porque no podía aprovecharse de Tailandia igual. Necesita la frontera de Camboya y parte de su proyecto de la Ruta de la Seda para el transporte también. Esto es importante porque implica que China tiene serios incentivos a reaccionar después. Aquí la respuesta, si hubiera un tercer gobierno, sería que China va a negociar con Tailandia. Pero creo que esto es poco razonable. Uno, porque estamos en un momento de inestabilidad post-conflicto en el que podemos aumentar nuestra injerencia, pero dos, porque piensen en el daño narrativo que hay a China de que ataque a tropas que probablemente parte sean chinas de los que hay en Camboya, de que ataque narrativamente el régimen de Xi Jinping. No está dispuesto a negociar con terroristas cuando tiene capacidad para obliterarnos al régimen tailandés. Lo que implica que la alternativa más razonable es que China optase o por, uno, desestabilizar económicamente, lo que a la larga genera muchos más daños para todas las personas y durante un periodo de tiempo mucho más largo, o dos, financiar guerrillas para desestabilizar la zona y que yo negocie con Tailandia en una posición negociadora mucho más cómoda. Lo que implica que en la comparativa, en el largo plazo, en el mundo de Cámara Baja de Gobierno, se olvidaron de decir que sí que se perpetúan las guerras, que hay muchos más daños y que es injustificable cuando todos sus beneficios ya los rompe Jaca en la extensión, Cámara Baja de la Oposición.